Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Estamos aquí llegando al principio de este capítulo 4, en el cual Pablo, después de haber usado los primeros 3 capítulos para recordar a la iglesia de Tesalónica cuál era su posición en Cristo, para recordar a la iglesia de Tesalónica las cosas que Cristo había hecho en ellos, que les había dado y en lo cual se estaba manifestando una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir, una nueva manera de ver la vida. Ahora va a llegar en el capítulo 4 a presentarnos algunas maneras prácticas en las que esas manifestaciones pueden verse en las personas. En los capítulos anteriores Pablo les deja saber sus sentimientos hacia ellos, que los ama con un amor que los anhela, que anhela volverlos a ver, los ama de tal manera que su preocupación por ellos y por saber que estaban caminando en el Señor lo llevó a enviar a su asistente Timoteo a que los visitara para que le trajera un reporte de cómo estaba yendo. Les habla acerca de su alegría, de su gozo al saber que ellos estaban siguiendo firmes en el camino del Señor, que ellos estaban siguiendo firmes, siguiendo lo que el apóstol les había enseñado. Les habla acerca de lo que él constantemente pide a Dios para ellos. Les dice que ora por ellos día y noche, pidiendo a Dios que el Señor les ayude a crecer, pidiendo a Dios que el Señor les ayude a crecer en amor los unos por los otros, y luego que también les ayude a crecer en amor hacia los demás, hacia los de afuera de la iglesia. Y creo yo que en esas oraciones que Pablo hace y de las cuales estudiamos, podemos ver también que esa es la oración que nosotros debemos de tener para nuestra iglesia. Una iglesia en la cual podamos ver obras de fe, una iglesia en la cual podamos ver trabajos de amor, una iglesia en la cual podamos ver una esperanza viva en el corazón de los que se congregan aquí, en esperar la venida de Cristo por nosotros para llevarnos al cielo. Y hoy vamos a ver también un aspecto muy importante de la vida cristiana en la que Pablo va a señalar específicamente una situación, va a señalar específicamente una enseñanza que de hecho vamos a ver que desde la iglesia temprana, desde que la iglesia nació, ha sido algo con lo que la iglesia ha estado batallando y seguimos luchando con ello como iglesia y seguimos luchando con ello como individuos y debemos de luchar porque eso es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Entonces ahí en 1 Tesalonicenses 4, comenzando con el versículo 1, Pablo les escribe a los tesalonicenses: por lo demás, en otras palabras, después de todo lo que ya les he dicho, hay otras cosas que les quiero decir, y esto es a lo que se refiere aquí, por lo demás. Hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Por favor, noten aquí, Pablo no está exigiendo, Pablo no está dogmáticamente hablando y dando a entender que él como apóstol está exigiendo que la iglesia tiene que oír, tiene que escuchar y tiene que poner en práctica lo que está diciendo. Les está hablando y les está diciendo: les rogamos. Sí, esto que les voy a pedir, les ruego que por favor lo pongan en práctica en sus vidas. Les rogamos y les animamos. Quiero animarles, quiero exhortarles. Quiero que ustedes sientan en su corazón que esto es algo en lo que deben estar siempre buscando servir al Señor. Les animamos a que en Él hagan estas cosas. Escuchen lo que dice: que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios. Que su comportamiento sea más y más agradable a Dios. Sí, a veces cuando nosotros llegamos a Dios, cuando llegamos a los pies de Cristo por primera vez, no conocemos mucho acerca de la palabra de Dios, no conocemos mucho acerca de Dios, no sabemos en realidad qué es lo que Dios espera de nosotros. Al recibir a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene y mora en nosotros y nos deja saber que hubo un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero todavía no estamos recibiendo la instrucción en cuanto a lo que agrada a Dios. Y noten que aquí dice que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios. La única manera en la que nos vamos a poder asegurar de que cada día nuestro comportamiento es más y más agradable a Dios es cuando sabemos qué es lo que le agrada a Dios. Cuando sabemos qué es lo que le agrada a Dios. Y la forma en la que podemos saber qué es lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios
es cuando estamos constantemente en su palabra, recibiendo por el poder del Espíritu Santo la instrucción que Dios nos da acerca de lo que le agrada y lo que le desagrada. Y cuando descubrimos que algo le agrada a Dios, nuestra reacción, nuestra respuesta a ese conocimiento es que vamos a hacerlo más y más en nuestras vidas porque sabemos que eso le agrada a Dios. Pero cuando descubrimos que algo no le agrada a Dios, entonces nuestra respuesta, nuestra reacción va a ser dejar de hacer eso que no le agrada a Dios también. De manera que lo que no le agrada a Dios lo vamos haciendo a un lado y lo que agrada a Dios lo vamos poniendo enfrente y lo que agrada a Dios es en lo que nos desenvolvemos más, es lo que practicamos más, es lo que buscamos hacer más y más y más, porque ahora se nos ha revelado que eso es lo que agrada a Dios. ¿Sí? Los esposos, ustedes conocen a sus esposas y saben qué es lo que les agrada y lo que les desagrada. ¿Quieren un consejo para tener un hogar feliz? Hagan lo que agrada a su esposa. Así de sencillo. Porque estoy seguro que todos ustedes ya saben lo que pasa cuando hacen las cosas que la desagradan. Ahora, ¿qué prefieren? ¿Vivir en una casa en donde ustedes conocen los resultados de agradarla, verdad? ¿O vivir en una casa en donde constantemente se están viviendo los resultados de no agradarla? Yo sé lo que quieren. Quieren un hogar en donde que pueda mantenerse con la paz, la tranquilidad y el gozo que se mantiene el hogar cuando se está haciendo lo que agrada a ella. No quieren tener los problemas y pasar por las situaciones que han pasado cuando deciden hacer lo que no le agrada. Pero entonces, ¿en quién está en el que mi casa haya esa paz? Cuando menos en mí, porque yo estoy haciendo todo lo que yo puedo hacer para que se lleve a cabo, está en hacer lo que le agrada. Siempre y cuando lo que le agrada no vaya a ir en contra de la ley de Dios, obviamente, porque ahí sí tenemos que decir no. De igual manera con las hermanas, ustedes saben lo que les agrada al esposo, ¿sí? Por ejemplo, a mí no me gustan los nopales, de manera que en mi casa nunca hay nopales, ¿verdad? Y cuando mi esposa quiere comer nopales, la llevo al comal a que coma nopales. Ella sabe lo que me agrada y sabe lo que me desagrada. A mí no me gusta la comida con cebolla, de manera que a mi comida no le pone cebolla. Y si se la pone, la pica finita, finita, finita para que ni lo sienta. Por ejemplo, a mí me gusta el chorizo de puerco. No me gusta el chorizo de pavo. Pero ella dice, no, deberías de comer más chorizo de pavo y menos de puerco porque es bueno para ti. Lo siento mucho, no me gusta el chorizo de puerco. Y a veces me hace chorizo y me dice, ¿sabía cómo chorizo de puerco? Pues sí, pues era de pavo. Y aunque me gustó, aunque supo sabroso, me desagrada. ¿Por qué me engañaste? ¿Verdad? Entonces, así, lo que Pablo está diciendo aquí, que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios. Tenemos que saber lo que es agradable para Dios. Tenemos que saber lo que es desagradable para Dios. Lo que se nos ha revelado que es agradable para Dios, tenemos que hacerlo más y más. Lo que hemos descubierto que es desagradable para Dios, lo hacemos menos y menos. Es algo que nosotros mismos tenemos el control de ello, ¿sí? Y luego noten que dice ahí las siguientes palabras, que es como debe ser. Que es como debe ser. Esa es la manera racional, esa es la manera lógica de ir creciendo en el comportamiento que agrada a Dios. De acuerdo, sigue diciendo ahí en el versículo 1, con lo que han aprendido de nosotros. Entonces noten que la vida cristiana es una en la cual debe haber siempre manifestaciones de crecimiento. Y siempre esas manifestaciones de crecimiento deben de ir de acuerdo con lo que el Señor nos ha enseñado a través de su Espíritu, con las palabras que Él por ese Espíritu inspiró en los apóstoles y que ellos nos han dejado a nosotros escritos en las páginas de la Biblia y que nosotros tomamos, los leemos, los meditamos, los estudiamos y los ponemos en práctica. En el versículo 2 Pablo les sigue diciendo, ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos y luego noten las siguientes palabras, de parte del Señor Jesús. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte
del Señor Jesús. Estas instrucciones fueron dadas a nosotros, los apóstoles, para que nosotros se las demos a ustedes de parte de Él, para que ustedes las conozcan y las pongan por obra. Las palabras que los apóstoles han dejado estampadas en las páginas de la Biblia son palabras inspiradas por el Espíritu Santo y son la palabra de Dios, como ya hablamos acerca de ello hace un par de semanas, y tenemos que recibirla como tal y no como palabras de hombres. El problema es que hay una situación en la iglesia postmoderna, porque no la voy a llamar ni siquiera moderna. Hay una situación en la iglesia postmoderna. Y la situación que nos encontramos ahora es que las palabras instrucciones y o mandamientos no se predican mucho en esa iglesia postmoderna. ¿Saben por qué? Porque implican que debemos poner por obra esas instrucciones o que debemos obedecer esos mandamientos. Debemos poner por obra esas instrucciones o debemos obedecer esos mandamientos. Y cuando alguien dice, me están diciendo que esto es lo que debo hacer, la primera reacción que esa persona tiene, aunque venga directamente de la palabra de Dios, es, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Ok? De nuevo, lo he dicho en ocasiones anteriores, esa es tu opinión, esa es tu manera de interpretar, eso es lo que tú piensas que dice. Sí, pero no se habla ya de mandamientos, no se habla ya de instrucción, porque implica que hay algo que yo debo estar haciendo si voy a comportarme más y más de tal manera que estoy agradando a Dios. Si yo quiero, en el momento de recibir al Señor, recibir mi boleto para ir al cielo, y que luego ya no hay absolutamente nada de mi parte que hacer para vivir una vida que le agrade a Él aquí en la tierra. Si de hecho, Él de hecho pagó por mi entrada al cielo con su sangre preciosa. Pero al haber pagado por ello y al haber yo recibido ese don que Él me da, y al haber recibido el Espíritu Santo de Dios que constantemente me está llevando más y más a la verdad de lo que es Dios, entonces ese Espíritu Santo me va a empezar a revelar de nuevo lo que agrada a Dios, lo que desagrada a Dios, y yo debo tomar una decisión de hacer lo uno o lo otro. Y es algo que diariamente tenemos que levantarnos y pensar en ello. Diariamente tenemos que levantarnos y ponernos en las manos de Dios y decir, Señor, hoy quiero agradarte más de lo que te agradé ayer. Hoy quiero que mi comportamiento te agrade más de lo que te agradó ayer. Y para ello necesito que tu Espíritu Santo me dirija, me guíe y me ayude a poder hacerlo. Porque en mí está el querer hacerlo. Pero a veces mi carne me desvía, mi carne me lleva a hacer cosas que no quiero hacer, como nos dice Pablo en el libro de Romanos. Y luego noten ahí en el versículo 3, dice, la voluntad de Dios, Pablo aquí de nuevo a los tesalonicenses, es que ustedes sean santificados, que sean apartados para el Señor. Eso hablamos acerca de la santificación, hablamos acerca de la santidad. Y en particular, ahí en la segunda parte del versículo 3, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Y no en pasiones desordenadas. Noten esto, como la gente que no conoce a Dios. Sí, esta es la voluntad de Dios. Que se aparten de toda inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo. Algunas traducciones dicen su propia esposa. Pues la palabra que se traduce aquí cuerpo, que se traduce esposa en las otras traducciones, de hecho en el griego es una palabra que habla de un utensilio, una palabra que habla de un vaso, una palabra que habla de algo que se puede usar como herramienta, ¿verdad? En el contexto, ¿verdad? Obviamente que tener nuestra propia esposa es ayuda a dejar a un lado la inmoralidad. Pero en el contexto mayor, en el contexto más grande, el mantener mi propio cuerpo, ¿sí? Tiene más peso porque entonces se dirige a toda persona, se dirige a los que no tienen esposa, se dirige a los que tienen esposa, se dirige a las esposas, se dirige a todo el mundo. Entonces, que cada uno tenga su propio cuerpo en santidad y honor y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Lo que nos dice aquí implícitamente
que la gente que no conoce a Dios tiene la tendencia a practicar la inmoralidad sexual, porque no le ve nada de malo, porque no ve que de alguna manera esto estorbe para llevar a cabo una vida espiritual, que le estorbe para poder llevar a cabo una vida que no sea ofensiva para los demás, especialmente en el tiempo en el que vivimos ahorita. Ahora, otra vez vemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso es claramente la voluntad de Dios para todos y cada uno de nosotros, nuestra santificación, que nos apartemos para su servicio, para honrarlo a Él en todo aspecto de nuestra vida. ¿Sí? En todo aspecto de nuestra vida, inclusive en nuestra sexualidad. ¿Sí? Toda nuestra vida se debe vivir de una manera diferente a como la vive el mundo. Nuestra manera de pensar acerca de todos y cualquier tema debe ser diferente a como piensa el mundo. Nuestra manera de actuar debe ser diferente a como actúa el mundo. Debemos disfrutarlo todo porque el Señor lo ha creado todo para que lo disfrutemos, pero de una manera en la que Dios se complazca con lo que hacemos y cómo lo hacemos. En Hebreos capítulo 12 y el versículo 14, el escritor a los hebreos dice: procuren vivir en paz con todos y en ¿qué? En santidad, sin la cual, ¿qué dice? Nadie verá a Dios. Sin la cual nadie verá a Dios. Procuren vivir en paz con todos. No importa cuál sea su corriente filosófica, no importa cuál sea su manera de pensar, no importa que sean del mundo, no importa que sean incrédulos, no importa que no vengan a nuestra iglesia, no importa que no piensen como nosotros, hay que tratar de estar en paz con ellos mientras esté de parte nuestra. Va a llegar el momento en el que por lo que decimos, por lo que creemos, por cómo nos comportamos, no vamos a poder tener paz y vamos a tener que separarnos de ellos. Eso es imposible evitarlo. Pero mientras podamos debemos vivir en paz con todos y debemos vivir en santidad, separados, juntos pero separados. En el mundo, pero no del mundo. Vivir en santidad, sin la cual, nos dice aquí el escritor a los hebreos, nadie verá a Dios. Y aquí Pablo, en este capítulo, en estos versículos que estamos leyendo en particular, da instrucción para los tesalonicenses y para el cristiano en general, de que debe aquel que ha nombrado a Jesucristo como su Señor, aquel que se ha acercado a Él, debe de apartarse de la inmoralidad sexual. Debe apartarse de la inmoralidad sexual. ¿Sí? Y de nuevo, como les decía al principio, este es un problema muy, muy grande que se tuvo en la iglesia cuando comenzó. ¿Sí? Y era un problema en que la iglesia tuvo que luchar y tenemos ejemplos en la Biblia de cómo la iglesia luchó para poder mantener esa pureza sexual dentro de ella. Tenemos una historia en particular en 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 1, en donde Pablo les escribía esto a los corintios. Noten, se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes. Lean estas palabras, que ni siquiera los paganos tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. En otras palabras, este hombre había estado casado, tuvo un hijo, el hijo creció. Con el tiempo quizás se divorció de su esposa, quizás su mujer murió y se volvió a casar. Este nuevo matrimonio se disolvió y ahora el hijo tiene como mujer a la que fue la segunda esposa del papá. Para el Señor esto es una abominación. Para el Señor esto es algo que la iglesia no debe tolerar. Y de hecho el apóstol Pablo manda que a esta pareja que está cometiendo esa inmoralidad sexual la echen de la iglesia. La echen de la iglesia. Porque así de grande es la ofensa para el Señor al ellos estar practicando esto que estaban practicando, al tener esta relación que era ilícita delante del Señor. Entonces podemos ver que esta situación de la que estamos hablando aquí, estamos hablando de la iglesia en Corinto. ¿Sí? Estamos hablando de la iglesia cuando recién comenzó, pero ya existía este problema de la inmoralidad sexual.
Ahora, ¿por qué existía este problema en las iglesias primitivas? Bueno, las religiones paganas a menudo aceptaban la inmoralidad sexual como parte de sus ritos y prácticas. ¿Sí? Se habla en la Biblia misma, se habla acerca de prostitutas que trabajaban en el templo para que cuando los fieles y fueran a presentar sacrificios y dar adoración a sus dioses, tuvieran relaciones sexuales con ellas. Y no solamente prostitutas mujeres, sino que también hombres que estaban precisamente para eso, para la actividad sexual, como parte del sacrificio, como parte del rito, como parte de las prácticas con las que buscaban honrar a sus dioses. Y luego la cultura romana, en realidad, tenía muy pocos límites en cuanto al comportamiento sexual. No había mucho que ellos consideraran como feo, como sucio, como inmundo. Casi como lo que vemos ahora, ¿no es cierto? En nuestros días vivimos en una sociedad llena de promiscuidad. Vivimos en una sociedad en donde todo se vale y con todos se vale. ¿Sí? Hombres y mujeres, hombres con hombres, como nos dice la palabra de Dios en Romanos 1. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Acaban de arrestar aquí en San Diego a un individuo que iba a Tijuana a buscar niños con los que iba a tener relaciones sexuales. Niños. Y porque hemos caído en el error de que, bueno, pues los homosexuales nacieron homosexuales de manera que debemos respetar sus preferencias sexuales y debemos verlas como normal. Mucha gente desviada que su preferencia es por niños está empezando a pedir también reconocimiento de su orientación sexual. Y eso es lo que pasa cuando nos acercamos demasiado al desfiladero. Que empezamos a aceptar ciertas cosas y las cosas que empezamos a aceptar empiezan a tergiversarse y hacerse más y más inmundas delante de Dios. Hace 30 años no se hablaba de la homosexualidad en la iglesia. Y ahora es un tema que se tiene que tratar porque es tan prevalente en toda la sociedad. No se hablaba de los pederastas dentro de la iglesia como se habla ahora, pero hay tanto y tanto está expuesto que necesitamos hablar de ello para poder advertir a la gente en contra de ello. ¿Sí? Siempre ha habido adulterio, siempre ha habido fornicación, siempre ha habido todo tipo de desvío sexual, pero mucho de ello se mantenía tras puertas cerradas. Pero ahora lo vemos en la televisión, ahora lo vemos en el internet, ahora lo vemos en todas partes, en anuncios, en la carretera, donde quiera que está, todo lo que quieren vender, todo lo que buscan vender, lo buscan vender por medio del sexo. Y en realidad quiero pedirles perdón por hablar de estas cosas así como estoy hablando, pero es la realidad de las cosas. Y yo sé que mucha gente ha sido afectada de alguna manera en su vida por la inmoralidad sexual en algún aspecto, pero tenemos que hablar de estas cosas porque como iglesia tenemos que cuidarnos de ello, porque esto es lo que prevalece en nuestra sociedad ahorita. ¿Sí? Vean los programas de televisión que salen al aire en horas en las que niños pueden verlas. ¿Para qué seguir? Entonces, así como en la cultura romana no había muchos límites en cuanto al comportamiento sexual, vemos que en nuestra sociedad también los límites constantemente se están borrando. ¿Sí? Se están borrando. Y tenemos nosotros como cristianos que establecer límites para nosotros mismos, que estemos completamente convencidos, que estemos completamente resueltos a que esos límites no los vamos a pasar, pase lo que pase, cueste lo que cueste.
Y así me digan anticuado, y así me digan santurrón, y así me digan mandilón, y así me digan como me quieran decir. Tengo yo que resolver en mi propio corazón que yo voy a poner esos límites que Dios me ha puesto a mí. No voy a pasar de esos límites porque mi mayor anhelo es comportarme de una manera que cada vez agrada más a Dios y menos a mi propia carne. Sí, eso es lo que debemos estar buscando. En cuanto a la inmoralidad sexual, Pablo les escribe de nuevo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 6, comenzando con el versículo 13. Dice, los alimentos son para el estómago y el estómago es para los alimentos, pero Dios destruirá tanto al uno como a los otros. Y el cuerpo, dice, no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Deténganse ahí, por favor. El estómago es para los alimentos y los alimentos son para el estómago. Es una conclusión lógica, ¿verdad? Hay mucha gente que toma el cuerpo humano como que fue creado para el placer únicamente. Para el placer sexual, y no importa qué tan inmoral le parezca a la gente mi forma de buscar ese placer, es la forma en la que yo quiero disfrutar ese placer, y lo que ustedes crean acerca de esa forma en la que yo quiero disfrutar ese placer no me importa y no les importa. Y si bien es cierto dentro del ámbito humano, eso no es cierto delante de Dios. Eso no es cierto delante de Dios. Noten ahí lo que dice, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Versículo 14 dice, y así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. ¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para ser los miembros de una prostituta? Y luego dice, de ninguna manera, enfáticamente dice de ninguna manera. De nuevo hablando a aquellas personas que vivían en aquellas culturas, que aun cuando habían profesado fe en Cristo, de todas maneras de vez en cuando se daban la escapada y se iban al templo pagano y practicaban lo que se estaba practicando en ese templo pagano. Y Pablo, aquí inspirado por el Espíritu Santo, le dice, ¿qué no saben ustedes que ustedes son miembros del cuerpo de Cristo? Todos nosotros como cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a tomar este miembro del cuerpo de Cristo, ¿cuál yo soy?, para hacerlo miembro de una prostituta. De ninguna manera, dice Pablo. Versículo 16, ¿acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La Escritura dice, los dos serán un solo ser. Reina Valera 60 dice, los dos serán una sola carne. Pero luego noten el versículo 17, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Ok? Noten lo que cita ahí Pablo. La Escritura dice, los dos serán una sola carne. ¿Cuándo fue cuando Dios pronunció esas palabras? Cuando creó al hombre y a la mujer y los unió en esa unión que ahora conocemos como matrimonio, y les dijo parte de lo que el matrimonio se trataba. Pablo entonces aquí les está presentando un contraste, les estaba exhortando, de hecho urgiéndoles a los tesalonicenses y a los cristianos después de ellos que no participaran y que no participemos de ninguna actividad sexual fuera del matrimonio. ¿Escucharon eso? Que no se debe participar de ninguna actividad sexual fuera de los límites del matrimonio. Eso fue lo que dictaminó Dios. ¿Sí? Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser o una sola carne. Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. Fue lo que estableció Dios desde el principio. Un hombre, una mujer, dentro de la unión del matrimonio.
para toda la vida. Ahora podemos hablar de diferentes circunstancias que a veces traen disoluciones de matrimonios, separaciones de matrimonios, y podemos hablar de ellas caso por caso, que si son justificadas, si no son justificadas, que si tenían razón, que si no tenían razón. Pero el diseño de Dios no fue que hubiera un rompimiento, porque en la unión sexual los dos se hacen uno físicamente, pero también se hacen uno espiritualmente. Hay algo que nos une a esa persona en el espíritu cuando usamos la relación sexual dentro del propósito con el cual Dios la creó. Y por eso cuando hay separación, por eso cuando hay esa disolución, por eso cuando hay divorcios y lo demás, hay tanto dolor. Porque es como tomar un cuerpo y separarlo, cortarlo, partirlo en dos. No importa que la gente diga, no, si me divorcio voy a ser feliz, ahora sí voy a ser verdaderamente feliz. Les digo algo, no van a ser más felices. Oh, si me divorcio y me caso con aquella, voy a ser más feliz. Si me divorcio y me caso con aquel, voy a ser más feliz. ¿Saben que no es cierto? ¿Saben por qué? Porque donde quiera que ustedes van, ahí están ustedes. Y probablemente no sea ella o él el que esté causando tantos problemas dentro del matrimonio, probablemente sean ustedes. Y hasta que no se vean ustedes mismos y digan, estoy haciendo todo lo que yo puedo hacer para que esto funcione y no funciona. Hasta que no tengan el valor para mirarse a sí mismos y enfrentar lo que pudiera ser muy bien la realidad, que el problema son ustedes. Entonces va a haber ese, no importa con quién estén. ¿Por qué creen que hay gente que se casa 3, 4, 5, 6 veces? Porque el problema no es la otra persona. El problema es él o ella. Ese es el problema. Entonces Pablo aquí les recuerda y nos recuerda de nuevo a nosotros también que el cuerpo humano es el templo de Dios y debe permanecer santo. El cuerpo debe honrarse y debe ser santificado para que cumpla con el propósito para el que Dios lo creó. Y Dios creó el cuerpo humano con ese deseo sexual y con la habilidad para disfrutar del placer sexual. El sexo no es malo. No oí que ningún casado dijera amén. Sexo no es malo. Es el uso del sexo lo que es bueno o malo. Y debe de llevarse a cabo dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. La actividad sexual fuera del matrimonio es deshonroso a Dios. Porque se está haciendo algo con el cuerpo que Dios nunca quiso que se hiciera. Es deshonroso a nuestro cónyuge si estamos casados. ¿Okay? Porque estamos defraudándolos. De alguna manera buscando nuestro placer sexual, buscando nuestro desahogo sexual en cualquier otra cosa que no sea él o ella. Por eso Pablo nos dice a los casados, mujeres, ustedes ya no son dueñas de su propio cuerpo, su marido lo es. Así es que cúmplanle con su deber conyugal. Ok, todos los hermanos están muertos. Esperaba que alguien dijera amén. Pero varones, tampoco su cuerpo le pertenece a ustedes. Le pertenece a su esposa. Así es que cúmplanle a ella también con su deber conyugal. Ande pues. Y dice, no se nieguen el uno al otro, al menos de que sea de común acuerdo para orar, para buscar a Dios. Pero después de que eso se lleve a cabo, vuélvanse a unir para que Satanás no vaya a venir a tentarlos. ¿Sí? No es una sugerencia, mis hermanos, es un mandamiento de Dios. Entonces es deshonroso para Dios, es un deshonroso para nuestro cónyuge.
Y en el caso de los solteros y las solteras, es deshonroso para su futuro cónyuge. Es deshonroso para su futuro cónyuge. Dios tiene alguien que está preparando especialmente para ustedes, solteros y solteras. Y cuando lleguen y encuentren a ese alguien que Él está preparando para ustedes, hombres o mujeres, creo que no habría nada más hermoso que decir, ¡ja! A ti te he estado esperando todo este tiempo. Y ahora puedo sin ninguna reserva, sin ninguna vergüenza, sin ningún remordimiento, delante de los ojos de Dios, entregarme completamente a ti. ¡Wow! ¿Se imaginan eso? Ahora no me vayan a malentender, todos cometemos errores, puede ser que ya los hayamos cometido, puede ser que ya hayamos fallado en algo, algunos de los que estamos aquí, en ese aspecto. Pero acuérdense, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y ¿saben qué? Dios transforma nuestro cerebro, Dios transforma nuestro corazón. Y cosas que pensamos que nunca se nos iban a olvidar, cosas que pensamos que siempre la íbamos a traer cargando, hemos podido dejarlas atrás, dejarlas a los pies de Cristo y ahora nos sentimos como nuevos. Es la maravilla de acercarnos al Señor, es la maravilla de tenerlo a Él como nuestro Redentor. Y luego, la inmoralidad sexual es deshonroso, inclusive para nuestro mismo cuerpo, cuando lo practicamos. Para nuestro mismo cuerpo. Porque no lo estamos tratando como Dios quiere que lo tratemos, lo estamos tratando como si no significara nada, como si no fuera valioso, como si no hubiera sido formado por Dios. De nuevo, Pablo en 1 Corintios capítulo 6, ahora comenzando con el versículo 18, noten la primera parte de ese versículo, huyan de la inmoralidad sexual. ¿Qué dice ahí? Huyan, corran, aléjense de la inmoralidad sexual. Noten lo que sigue diciendo, cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado, por lo tanto den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu. A veces tenemos la tendencia de separar las cosas espirituales y las cosas del mundo, ¿verdad? Tenemos tendencia a separar la vida espiritual y la vida física, la vida común y corriente. Y decimos, ok, yo puedo vivir mi vida espiritual los domingos y quizás de vez en cuando los martes en la noche y por allá de vez en cuando los viernes en uno de los grupos de compañerismo, pero el resto de la semana es para mí. El resto de la semana yo puedo hacer lo que yo quiera. Hacemos compartimentos y ponemos este aspecto de nuestra vida aquí, este aspecto de nuestra vida acá, este aspecto de nuestra vida acá y pensamos mientras este aspecto de nuestra vida no toque y este no toque y este no toque a ninguno de los dos, todo está bien. No, todo está conectado, mis hermanas y hermanos, todo está conectado. Y va a afectar cualquier cosa que hagamos en cualquiera de esos compartimentos, va a afectar el resto de nuestra vida, va a afectar el resto de lo que nosotros estamos tratando de hacer. Por eso el Señor nos dice, escuchen por favor, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado se comete fuera del cuerpo, pero la inmoralidad sexual es un pecado contra su propio cuerpo.
Porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ustedes, lo recibieron de parte de Dios. Acuérdense, no son dueños de sí mismos. Ya fueron comprados, el precio por ustedes ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Por eso Dios creó el matrimonio. ¿Sabían ustedes? Por eso Dios creó el matrimonio. Y por eso debemos honrar el matrimonio. Debemos de verlo como algo honroso, debemos de verlo como algo sublime, debemos de verlo como algo que Dios hizo precisamente para presentar su naturaleza completa en los dos cónyuges. Porque la naturaleza de Dios completa se manifiesta en los dos cónyuges. El uno complementa al otro. De nuevo el escritor a los hebreos les escribe en Hebreos 13:4. Todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges. Y luego note lo que dice, pero a los libertinos, que en otras traducciones se traduce fornicarios, y a los adúlteros, ¿qué dice ahí? Los juzgará Dios. Honren su matrimonio. Pónganlo en alta estima. Sí, pónganlo en el lugar que Dios le da al matrimonio. A veces nosotros mismos devaluamos nuestro matrimonio, ¿no es cierto? Y no me digan que no, porque yo sé que sí es cierto. Ay, si hubiera sabido. Si hubiera sabido que el matrimonio iba a ser tan difícil contigo. Si hubiera sabido que iba a tener que pasar por todas estas situaciones, si hubiera tenido que iba a tener que aguantar esto, si hubiera sabido que iba a tener que aguantar aquello, nunca me hubiera casado. Pablo dice, más vale casarse que qué. Estoy seguro que muchos nos hubiéramos casado de todas formas. Honren el matrimonio. Sean fieles a sus cónyuges. Pero los libertinos y fornicarios, o los fornicarios y los adúlteros, los juzgará Dios. Lo que nos lleva a la siguiente razón por la cual el cristiano debe huir de la inmoralidad sexual. Porque los que practican tales cosas van a ser juzgados por Dios y no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Lean conmigo Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheros, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. ¿Dónde que dice los que practican tales cosas? La práctica implica que es algo continuamente practicado, continuamente hecho, que es una costumbre, que no se deja, que se busca. No heredarán el reino de Dios. En Efesios capítulo 5 y el versículo 5 dice, ustedes bien saben que ninguno que sea, de nuevo en mi versión dice libertino, Reina Valera 60 dice fornicario, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Note que no dice que ninguno que sea demasiado libertino o fornicario, ninguno que sea demasiado inmundo, ninguno que sea demasiado avaro o idólatra, simplemente dice ninguno que sea. No le pone cantidad, simplemente que sea. No tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, comenzando con el versículo 9. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen.
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malhechores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego noten el versículo 11, y eso eran algunos de ustedes. Eran, tiempo pasado. Eran. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que éramos, ya no lo somos. Si hemos creído en el Señor, Él nos ha hecho nuevos, Él nos ha dado un nuevo comienzo. Él ha borrado todas las acusaciones que había contra nosotros y nos ha dado una nueva vida que ahora debemos de usar para vivir, para su honra y para su gloria, de nuevo en todo aspecto de ella. Inclusive nuestra vida sexual. Que el primer requisito para que sea honroso para Dios es que la vivamos dentro de los confines ¿de qué? Del matrimonio. Porque fuera de ello es una abominación delante de Dios. Es fornicación. Es una inmundicia. En el versículo 6 de 1 Tesalonicenses 4, ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado. De nuevo, ninguno debe agraviar ni engañar en nada. Y menos en esta situación de la que estamos hablando, al hermano. Porque el Señor lo toma en cuenta, Él lo ve, Él está al tanto de ello, se los hemos dicho, se los hemos declarado. Y aquí es en donde el amor del cual hablamos la semana pasada, ese amor práctico, no el amor sentimiento, sino el amor práctico. Aquí es donde el amor práctico nos ayuda a cumplir con la ley de Dios hacia nuestros hermanos, hacia nuestra cónyuge, hacia nuestro propio cuerpo, porque si les amamos, no vamos a comportarnos de una manera indigna hacia ellos. Si en realidad amo a mi esposa, no me voy a comportar de una manera indigna hacia ella. Si en realidad ella me ama a mí, no se va a comportar de una manera indigna hacia mí. Si en realidad los amo a ustedes, no me voy a comportar de una manera indigna hacia ustedes. Y si ustedes me aman a mí, pues ámenme últimamente, pero no se van a comportar de una manera indigna para conmigo. Nos vamos a tener todos en alta estima. ¿Sí? Pablo les escribe a los romanos en Romanos 13, comenzando con el versículo 8. No tengan deudas con nadie. Uy, demasiado tarde, Pablo, estoy bien endeudado. Pero en fin, aparte de la deuda de amarse unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, si yo digo que amo a mi esposa, no voy a cometer adulterio. Si yo digo que amo a mi esposa, voy a honrar mi matrimonio. Si ella dice que me ama a mí, tampoco va a cometer adulterio. También va a honrar mi matrimonio. También dentro del matrimonio va a buscar honrar a Dios. Los dos juntos vamos a buscar honrar a Dios, inclusive en nuestra relación sexual. Como todos los que estamos aquí somos casados, debemos de buscar hacer, honrándonos el uno al otro, no negándonos el uno al otro, cumpliendo con nuestro deber conyugal, buscando la manera de no caer en la trampa del diablo, no usando el sexo como arma para hacer lo que haga, lo que quiero que haga, o para hacerla que haga lo que quiero que haga, o para que no haga lo que yo no quiero que haga, etcétera, 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 como ustedes quieran poner, sino cumpliendo con lo que Dios nos ha encargado en esa área también. Sí, entonces, ¿qué dice ahí? Que todos estos mandamientos se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Se acuerdan de la regla de oro?
En Mateo 7:2 el Señor nos da la regla de oro y nos dice esto. Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos. Porque en esto se resume la ley y los profetas. ¿Escucharon? Todo lo que quieren que la gente haga con ustedes, eso hagan ustedes con ellos. Normalmente lo escuchamos de la manera al revés, ¿verdad? Normalmente lo escuchamos, lo que no quieras que te hagan, vale más que tú no lo hagas tampoco. ¿Verdad? ¿Y qué pasa cuando nos dicen, vale más que no hagas eso? Lo mismo que le pasó a Adán y Eva cuando les dijo el Señor, no coman de ese árbol. ¿Qué fue lo que hicieron? Fueron y comieron. Cuando se nos dice, vale más que no hagas eso, ¿por qué no querrá que lo haga? No, es lo contrario, noten, lo que quieras que la gente haga contigo, eso mismo debes hacer tú por ellos. ¿Quieres que la gente te ame? ¿Qué debes hacer? Amarlos. ¿Quieres que tu cónyuge te honre a ti? ¿Qué debes hacer? Honrarlo. ¿Pasa siempre? No. Pero de todas maneras debo amarlo. De todas maneras tengo que seguir adelante con la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando aquel escriba fue y le preguntó al Señor Jesucristo, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo le responde en Marcos 12, versículo 30. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Versículo 31 dice, el segundo en importancia es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego noten lo que dice, no hay otro mandamiento más importante que estos. Ahora, el Señor Jesucristo no está diciendo, tienes que aprender a amarte tú mismo antes de que puedas amar a otros. Eso es lo que la psicología moderna dice. Por lo tanto, tengo primero que aprender a amarme yo mismo. No sé amarme yo mismo. Mí mismo. Tienes que aprender a amarte, ¿ok? Así es que te voy a cuidar, te voy a apapachar, te voy a dar de lo mejor, te voy a poner a dieta porque te amo, ¿verdad? Y te voy a dar puras cosas. ¿En serio alguien nos necesita enseñarnos a amarnos a nosotros mismos? El problema no es que no nos amemos nosotros mismos. ¿Saben cuál es el problema? Que ya nos amamos demasiado. Y así como nos amamos nosotros mismos, debemos amar a los demás. Y si amamos a los demás de esa manera, entonces todas estas cosas de las que estamos hablando, no las vamos a hacer porque los amamos. Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Juan 14, 15, si me aman, ¿qué dice? Obedezcan mis mandamientos. En Juan 15, 10 les dice, si obedecen mis mandamientos, ¿qué dice? Permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando obedecemos los mandamientos, permanecemos en su amor en el sentido de que nos movemos en el amor de Cristo. Conocemos el amor de Cristo y el amor que Cristo nos ha mostrado a nosotros, podemos mostrar por todos los demás. Esa es la manifestación, la prueba de que estamos en el amor de Cristo, que nosotros amamos a los demás como Él nos amó a nosotros. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es el día del amor, ¿no es cierto? Feliz día del amor a propósito. Espero que tengan planeado ir a comer a algún lugar especial hoy. ¿Ya recibieron sus rosas, sus chocolates, sus fresas cubiertas de chocolate? ¿Les hicieron su desayuno especial? Es el día del amor. Sí. Y la palabra de Dios nos da una descripción muy buena de lo que es el amor. En 1 Corintios 13, los versículos 4 al 8 dice, el amor es paciente y bondadoso. No es envidioso ni jactancioso. No se envanece. Noten el versículo 5, no hace nada impropio. No es egoísta, ni se irrita. No es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir.
sea, todo está basado en el amor. ¿Por qué nos salvó Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios fue lo que lo llevó a mostrarnos su gracia. El amor de Dios en nosotros es lo que nos va a llevar a mostrar gracia a los demás. Es lo que nos va a llevar a honrar a los demás. Es lo que nos va a llevar a huir de la inmoralidad sexual. Porque entonces no estaríamos mostrando amor a nuestro Dios y no estaríamos mostrando amor a nuestro cónyuge. Y los solteros no estaríamos mostrando amor a nuestros futuros cónyuges. Todo tiene que ver con cuánto amamos a los demás. Si amo a los demás más de lo que me amo yo mismo. Porque cuando la relación sexual es algo que no está cubierta del amor de Dios, se convierte en un acto egoísta, que lo único o la única razón por la que lo busco es para satisfacción propia. La otra persona, pues qué bueno que esté ahí, pero ¿se fijan lo ridículo que eso se oye? ¿Se fijan lo horrendo que se oye eso? Debe ser todo en amor. El amor es la base para todo ello. Pero no el amor que pone mariposas en nuestro estómago, no el amor que es un amor sentimental, no el amor que, ay, cuánto la amo, cuánto lo amo. El amor que se manifiesta en una forma práctica y verdadera, día con día, año tras año tras año, hasta que la muerte nos separe. Ese es el amor. Y eso es lo que nos mantiene caminando en ese camino estrecho. Y es lo que nos ayuda a huir de la inmoralidad sexual. Es el día del amor. Vamos a recordar primeramente el amor de Dios para con nosotros y luego recordemos que con ese mismo amor debemos amar a nuestro cónyuge, debemos amar a nuestra familia, debemos amar a nuestros amigos, debemos amarnos los unos a los otros. Porque en esta sentencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se cumple toda la ley. Amén.